POI de unos días. Tema del día. Un POI o POI. POI. ¿Qué significa un POI? P de point. O de off. Interés. Punto de interés en español. Esto significa un POI. ¿Alguna vez lo han escuchado? Pues ya hace mucho tiempo hablé de ello, aunque a un modo muy básico, un modo muy sencillo. ¿Lo habían escuchado antes? ¿Qué es un POI? No, no, bien. Hace un tiempito pues hablé de ello, aunque hace, bueno, un tiempito no, hace meses, como 5 meses, aunque vi, no hay inconveniente. Entonces un POI ya es algo muy fundamental y es en sí básico al nivel que hoy tienes. Me explico a continuación, básico al nivel que hoy tienes en el sentido sencillo de que es fácil de identificación, ya que los conceptos base lo tienes, la cuestión es de que lo identifiques como se debe, ya que muchas veces tiende a que uno se equivoca. Hagamos el ejemplo de un OB. Vamos tendencia alcista y sabemos que nos va dejando múltiples OBs. OB cambio tendencial, OB secuencial o continuo y así. ¿Qué pasa? Un POI es simplemente es un punto el cual me desencadena una subida potencial y un cambio tendencial. O sea que un POI jamás se ubica aquí y jamás se ubica acá. ¿Se ubica dónde? Justo en el inicio de impulso que me hizo el cambio tendencial. Bien. Y tiene algo muy específico. ¿Qué es ese algo tan específico? Ve que el POI válido, que en YouTube, en Facebook, en TikTok hay mucha info de los famosos POIs. ¿Sí? Y nunca los enseñan como son. Simplemente dicen que un POI es una zona potencial de capital donde se juntan bien sea un FVG o se junta un OB o se junta una zona de liquidez y bobaditas así, cosa que no es. En sí, si está en una zona baja, tal como estoy explicando, aunque se denota con un mechazo, con un mechazo, donde hay mechazos pasados. O sea, algo así como una zona de inducción, aunque se solicita que el mechazo sea amplio. Entonces, bien sea en una zona baja o igual en una zona alta. Y pongamos ejemplos en B1, desde donde se ve 5 minutos en adelante. Óptimo M15, ustedes ya saben. Entonces veamos, busquemos pequeños ejemplos. Pequeños ejemplos. Usualmente, les soy muy honesto, los POI son ideados con la finalidad fácil y sencilla de que tú lo hagas o los busques o los implementes en velas de ¿qué? De H1, debido a que en H1 es donde se analiza y un POI va utilizado con la finalidad de que no se busquen movimientos casa spike, sino que movimientos amplios, 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 amplios. Entonces, ¿qué sucede con ello? Nos ubicamos en una zona baja que nos haya hecho un posible short. Bien, la cuestión es dónde. ¿viene lo difícil? No, es fácil. ¿Dónde buscamos? Buscamos. Veamos esto aquí. Aunque con mechazo, aquí tampoco. Ay Dios, ejemplos, necesito ejemplos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ve y no veo ejemplos. Cosa fundamental. No digamos allá. Esto se da mucho, o sea, en todos los índices funciona. ¿Qué pasa? Que es que donde son o donde es enfocado este tema es en el mundo de FX. Ustedes saben que yo lo acoplo mucho a sintéticos. ¿Qué pasa? De que esto se da y funciona con más efectividad en índices que se asimilen mucho a las divisas. Volatilitis, el que sea, ok, de todos los volatilitis que hay en todo funciona, y en el STEP.
lo que son los jump, los DEX, no se asimila mucho el movimiento de las divisas. Los 1000, los E1000, o sea, todos los B y C, se asimilan levemente, aunque se estén analizando en velas de H1, o si no, no funciona del todo. En este funcionan velas de M15, ¿ok? En velas de H1. Entonces, vámonos con ejemplos. Como funcionan tanto bien en M15 o en H1, pues busquemos en M15, ya que en este tipo de índices en M15 hay más info de la solicitada o la que nos gusta. ¿Ok? Entonces veamos lo siguiente. Busquemos. Busquemos, mis chicos. Bien, aquí, vean lo siguiente. Y aquí este ejemplo está bonito, bonito, o sea, lo que es bonito, me gusta. Identificamos que su tendencia, su secuencia iba a ¿qué? Alcista, ¿sí o no? Déjenme cambiar un poquito el tono de esto, ya que no se ve mucho, así tampoco, pongámosle esto bien. Iba alcista. Luego hay una pequeña zona de ¿qué? De acumulación, listo, está bien. Una acumulación, la cual me hace una ¿qué? O sea, que una M como tal. Una manipulación fase uno y manipulación fase 2. Aunque bueno, en fin. Aquí me hizo el Shosh. Bien. Sabemos que la zona del PO y el punto específico, punto fundamental, está en alguna zona alta de estas. Entonces, ¿qué identificamos o qué necesito que ustedes vean inicialmente? De que antes de que se hubiese dado el Shosh, veamos que en ese pasado hubo múltiples mechazos. Sí o sí necesitamos que tengan múltiples mechazos, da igual si se da una acumulación, o da igual si simplemente da algunos mechazos, bien sea 2 o 5 mechazos, sean mínimos o muchos, da igual, lo fundamental es de que haya mechazos. Y que antes de la caída que haya hecho el short, tengamos una vela con un buen mechazo, como esta de aquí, como esta de acá. Y esto es un POI. Eso es un POI. ¿Qué pasa con los POI? Es un 50 y 50. Uy, ¿cómo así 50 y 50? Sí. En el sentido de que muchas veces, la mitad de las veces se da el PIP y la mitad de las veces se pone el aguante. Motivo el cual se analiza en H1 debido a que se utiliza un stop loss amplio, usualmente en el mundo de las divisas. Se coloca un stop loss amplio debido a que usualmente con un stop loss pequeño no es aguantable una zona ejecutiva en POIs, ¿no? Si estamos en M15, intenta que se lleve una buena distancia de cómo usualmente tú colocas los altos, los stop loss, los altos, digo, tal como aquí. Por ejemplo, aquí fue tu zona de ejecución. El stop loss usual tú lo hubieses colocado justo aquí, a esta zona, ¿ok? Un momento, chicos. Bien, entonces, ¿cuánto es aconsejable después de estas zonas de altos que yo coloque mis stop loss entonces? De 20 a 50 pips, si les soy muy honesto. Si de aquí les da apenas, ejemplo, hasta aquí 20 pips, aumentele 20 más o 50 más, ¿ok? Aumenten de 20 a 50 pips. Obviamente depende de su gestión. Pero si se meten a un lote en un índice como este, en comillas es suave, ¿sí? Y los ponen el aguante -70, -80 o -20, se salen y saben que el aguante es de -80 y su mentalidad o su miedo solamente dice, uy, yo como 20 me salgo. Y después da toda la caída del siglo, entonces pues ya se me sale de las manos, ¿ok? Motivo el cual no es específico esto. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo los POI? Debido a que es un 50-50. Debido a que usualmente como se ubica en zonas de qué? De inducción, pues hay múltiple qué? Manipulación.
Entonces, como hay múltiple manipulación, algunas veces, dependiendo de qué tan limpio estén los mechazos, ya que sí o sí un POI necesita mechazo, y que el último mechazo o el último movimiento de la caída que haya hecho el short tenga un mechazo. Aunque entiende algo, cuanto más mechazos hay, cuanto más inducciones hay, más manipulada es la zona. Y cuantos menos, más posibilidades hay de que se te dé el pip. Justo en donde la ejecución, la vieja confiable, la típica, en la zona media. ¿Ok? Zona media. Zona media. ¿Y qué buscamos con ello? Aquí yo, con los POI, jamás busco, jamás, 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 bajos iguales. No, no, no. Yo busco mínimo, 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 chicos. O sea, mínimo, mínimo, el último bajo más alto antes de que se hubiese acabado la secuencia alcista que llevaba. O sea, iba alcista, o sea, un alto, un bajo, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, y hasta aquí llegó la secuencia. Aquí ya fue un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. O sea que nunca llego hasta aquí a bajos iguales. Jamás. Mínimo busco el último bajo más alto que nos dio, o sea, este de aquí. O sea que mi TP óptimo es hasta acá. Mínimo hasta ahí, o sea, mínimo, 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 chicos. Mínimo hasta ahí. Mínimo. O sea, que es de aguante, no es de que ahí veo que va más 10 más 5. Uy, yo me salgo los cojo. No, 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 nada de eso. Ay, que es que veo que está muy bonito, estoy cogiendo 5 20 50 yo me salgo. No, 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 no. Tú con esto mínimo, o sea, un TP mínimo y saliéndote velozmente, es de mínimo, o sea, mínimo, mínimo, chicos, 150. Y eso es poquito, 150. Y si te sales antes, de una vez, no sé, te voy vetando a la academia. O sea, mínimo, chicos, esa cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente, aunque tengamos conceptos de manipulación y todo, y sabemos cuándo hay manipulaciones, con los POI es muy difícil de que yo les diga, chicos, es que aquí, si ustedes van y se dan cuenta, aquí llega y se da de cada 10 veces, se da 7 veces aquí en el middle, es una falsedad. Uy, no, chicos, que es que 10 de 10 veces él sube, manipula y luego cae. No, es miti, miti, 50 50 mitad y mitad, como les expliqué hace un momento. Entonces, los POI son muy potenciales ya que usualmente dan unas caídas o unas subidas de mínimo, como les digo, 500 pips mínimo y a veces hasta 1000 o 2000 pips hablando en divisas y en índices sintéticos. En los volatility, poquito, 280 pips, 250, 280 como mínimo, que llegan hasta 700 u 800 como mínimo, o sea, como mínimo familia, como mínimo, mínimo, o sea, es mínimo. Cosa que si no toman eso o no se ambientan, no se mentalizan a que son los POI son funcionales en zonas amplias de ejecución, en zonas de aguante, muy posiblemente te salgas con 5 con 10 con 20 con 50 y luego veas cómo es que baja, cómo es que sube todo un santo día. Y tú dices, ah, no hubiese aguantado, ah, me hubiese hecho una vez la meta del día, uy, no hubiese pasado el examen de fondeo, uy, no tal cosa. Si no lo hacemos, pues difícil. Uy, en esta semana me hice la meta de la mitad del mes. Uy, en esta semana me hice la meta del mes. Se puede. Obvio. Nada más con un POI. Y si se dan cuenta, muy fácil su identificación. Veamos lo siguiente, vean. Tenemos aquí, ¿qué se hizo esto? Aquí. Tendencia levemente alcista. Aquí. Subió. Bajó. ¿Qué hizo? Short. ¿Dónde nos ubicamos? Justo aquí. Ah, bueno, entonces paso uno. ¿Tiene mechazo? Sí. En efecto, o sea que hizo una inducción. Muchos mechazos, no. Fue muy acumulado, no. O sea que la manipulación puede que sea un poquito más leve, o sea, no, no tan manipulado. ¿Dónde está mi POI? En el último mechazo, en el último mechazo antes de esa caída. Último mechazo antes de esa caída. Ese viene siendo el POI. Extendemos. POI, 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 POI.
Entonces vean, middle, calculamos el middle, vamos aquí al más, listo, se activa. Mismo consejo, mismo tip que les di hace un momentico. Si el stop loss aquí es ejemplo de 50 puntos, casi 50 puntos, suban lo mínimo de 20 a 50 puntos más, o sea, de 60 a casi 100 puntos. Ahí es mucho, pues ajusta tu gestión. Y un TP mínimo hasta el último, ¿qué? Bajo más alto que nos hizo en el pasado. ¿Cuál hubiese sido? Mm, pues veamos. Aquí tenemos un pequeño dilema. ¿Cómo se aquí hizo un short si la tendencia iba bajista? Pues en efecto lo hizo, ya que una mini tendencia aquí ya había cogido una tendencia alcista causándonos un short justo aquí, en mini tendencia, o sea, suponiendo que se iba al alza. Luego hace un nuevo short aquí, volviendo a su tendencia bajista. Y en tendencia amplia seguía bajista, aunque mini tendencia iba así. Entonces, bien, ¿qué hacemos? Último alto, digo, disculpen, bajo más alto antes de toda la caída que tuvo. Entonces, hubiese sido este de aquí más o menos. ¿Ok? Ya que aquí teníamos esta secuencia que se me hizo alcista, o sea, vino así bajista, pausó, nos dejó el POI aquí, luego se puso alcista y aquí empezó, 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 empezó. Y si llegaba hasta aquí, este es bajos iguales. Ya si llegaba hasta aquí, que este sí fue el último bajo más alto potencial, ahí sí hubiese sido una zona de TP óptimo. Entonces ya tú decides, ¿no? Si te das cuenta, digamos, aguante. 100 punticos, ahí se me pasó, bueno, 100 puntos. Posiblemente, a modo aguante, te hubiese sacado un buen stop loss. ¿Sí ven? Aquí con la manipulación. Ojo, me explico. Zona inicial, o zona inicial, no zona de ejecución. De una vez se dio al PIB, no nos puso el aguante en este caso debido a lo que les dije, que no había mucha manipulación en base a que no había muchos rechazos o inducciones. Se dio al PIB, bonito. Casi 500 puntos. ¿Llegamos o no llegamos? Sí, que les dije mínimo 280 puntos, óptimo 700. Bien, llegó. Aunque si estamos ambiciando los 700 puntos y viendo que ojalá llegue, en vez de bajos iguales, llega el último bajo más alto que hubo, pues te hubieses aguantado y posiblemente se te devolvía, te sacaba el stop loss, debido a que ¿qué hizo en medio de todo? Una AMD, un nuevo AMD. Y ahí sí, hizo su inducción bajista. No llegó al TP final, aunque hasta aquí hubo 729 puntos. Ahí quizás te hubiese dado los 700 que estabas buscando. Aunque si tú aquí con esta zona, con 280 te sentías bien y aguantaste un poco más, te hubiese dado casi 500 y salías mega positivo. Entonces, eso es lo bonito de los POI. Y no son un OV, no son un bloque inyectable, simplemente son múltiples mechazos en una zona alta, la cual tuvo una alta demanda de liquidez debido a que causó un short, bien sea en mini tendencia o en tendencia amplia. Y el POI específico es el último mechazo antes de esa caída. Y el mechazo lo diré de que es un mechazo amplio, no un mechazo pequeñito, no un mechazo amplio. Que es que aquí, ay no, que es que aquí está este pequeñito, se me eliminó todo. Este pequeñito mechazo, entonces yo cojo ese o este debido a que fue el último. ¿Cuál fue el mechazo más amplio de todo esto? Antes de la inminente caída. Pues este. Este sí viene siendo la zona del POI. Y listo. Da igual si tiene poquito volumen de la vela, mucho volumen. Pues si tiene mecha y la verdad lo fundamental es de que sea la última vela antes de la potencial caída y que tenga un buen mechazo. Mínimo este tamaño. Si tiene más mechazo, excelente. ¿Listo? Entonces, chicos, dudas o inquietudes, complicado, difícil, mega difícil o mega fácil. Cuéntenme, los leo. Listo, chicos, excelente. Entonces, fácil y sencillo. Entonces, momento, stop.